Hola, estás en el canal Realidad Detective y hoy tenemos otra historia horrible. Cada caso deja una cicatriz. Este incendió las redes sociales antes de llegar a mi escritorio. Todo empezó no con un informe, sino con un video viral. Mi nombre es Camila, y este es el monstruo que todo Tijuana respeta. La luz de su teléfono era la única arma que tenía, y con ella apuntó al corazón de su propia familia. Soy Julián Soto, detective privado. Hoy abro un archivo que nació en el Tribunal de la Opinión Pública. El caso de una joven en Baja California que, harta del silencio, denunció a su padre públicamente, desatando una tormenta. ¿Quieren saber qué se necesita para que una víctima rompa sus cadenas frente a todo el mundo y cómo la justicia intenta ponerse al día con la verdad? El video apareció en mi feed una mañana de martes, entre noticias de la bolsa y el resultado del partido de anoche. Un rostro joven, ojos hinchados, voz quebrada pero con un filo de acero. Camila. 19 años. En menos de 24 horas, su nombre era un eco en cada rincón de la ciudad, en cada café, en cada oficina, en cada sobremesa familiar. El video era crudo, sin edición. La cámara de un teléfono temblaba en sus manos, pero sus palabras no temblaban, caían como piedras, una por una, construyendo una historia que nadie quería escuchar, pero que nadie podía dejar de oír. El monstruo que todo Tijuana respeta. Roberto, su padre. El hombre cuya cara aparecía en las revistas de sociedad. El filántropo que inauguraba parques. El empresario que daba trabajo a cientos. Un pilar de la comunidad. Ahora, la misma comunidad que lo idolatraba lo veía a través de los ojos de su hija. Y la imagen era aterradora. El caso no llegó a mí por la puerta habitual. No hubo una llamada de un cliente desesperado. Llegó con el peso de una orden directa desde arriba. El jefe me llamó a su oficina. La pantalla de su computadora seguía repitiendo el video de Camila. El sonido estaba apagado, pero el silencio era aún más ruidoso. Soto, esto es una bomba, me dijo, sin mirarme. El teléfono no deja de sonar. Prensa, políticos, grupos de activistas. Asentí, ya lo imaginaba. Tijuana es una ciudad que sabe de violencia. Pero esta era de otra clase. Era una violencia doméstica, secreta, que explotaba en la plaza pública más grande del mundo. Internet. La policía ya abrió una investigación formal, continuó. Pero esto es delicado. La reputación de Roberto es impecable. Su poder, enorme. Necesitamos a alguien fuera de la cadena de mando. Alguien que pueda moverse sin uniforme. Mi trabajo. Mi maldición. Tu tarea es simple, Julián. Convierte ese video en un caso sólido. Transforma ese grito en pruebas que un juez no pueda ignorar. Simple, claro. Tenía que encontrar las cicatrices físicas de una herida que llevaba años supurando en el alma. Salí de su oficina con el nombre de Camila en un trozo de papel y el peso de toda la ciudad sobre mis hombros. Roberto era una leyenda local, un hombre hecho a sí mismo. Su historia era el sueño tijuanense. Empezó con un pequeño taller y construyó un imperio. Casado con una mujer de una familia respetada. 2 hijos, una hija. La familia perfecta. La fachada perfecta. Camila, por otro lado, era un fantasma hasta ese video. La hija discreta que aparecía en las fotos familiares de las galas benéficas, siempre un paso detrás de sus padres, una sonrisa tímida. Ahora, esa sonrisa estaba rota, y en su lugar había una acusación que partía en dos la ciudad. Para la mitad, era una heroína. Una valiente. La voz de la sin voz.
Para la otra mitad, una parricida mediática, una mentirosa, una desagradecida que buscaba destruir al hombre que le dio todo. Mi primer paso era hablar con ella, ver más allá del ícono viral, encontrar a la persona y averiguar si su verdad podía sobrevivir al escrutinio de un sistema legal que se alimenta de hechos, no de clics. El estruendo mediático era ensordecedor. Pero mi trabajo empezaba en el silencio. En una habitación anónima donde una chica de 19 años acababa de quemar todos sus puentes y esperaba, aterrorizada, al otro lado del fuego. La casa era una fortaleza de cristal y mármol blanco, enclavada en las colinas, con vistas a una ciudad que ahora la juzgaba. Un guardia de seguridad privado, con más músculos que cuello, me abrió la puerta. Me condujo por pasillos que parecían galerías de arte. Fríos, impersonales. Camila me esperaba en una pequeña sala de estar. Estaba sentada en un sofá que valía más que mi coche. Vestía unos vaqueros y una sudadera gris. Parecía una niña perdida en un palacio. Me senté frente a ella. Había una abogada a su lado, una mujer joven de una ONG que la había contactado. La abogada hizo las presentaciones. Camila no levantó la vista del suelo. «Gracias por venir», susurró. Su voz era apenas un hilo, nada que ver con la fuerza del video. «Estoy aquí para escuchar, Camila», le dije, «solo para escuchar». Tardó en empezar. Las palabras se atoraban en su garganta. Me habló de la casa, su hogar, su jaula dorada. Desde fuera, parece un sueño, dijo, mirando por el enorme ventanal. Desde dentro, es una prisión. Describió una vida de control absoluto, un control disfrazado de amor paterno. Roberto no era el padre que grita y golpea delante de todos, era el padre que sonríe, el que dice, lo hago por tu bien. Controlaba su ropa, sus amistades, sus horarios, leía sus mensajes, revisaba su historial de internet. Cada llamada era supervisada. Cada salida, cronometrada. Decía que el mundo era un lugar peligroso, contó Camila, que solo quería protegerme. Pero no me protegía del mundo, me aislaba de él. La soledad era su compañera constante. No tenía amigos íntimos. Nadie podía acercarse demasiado. Nadie podía traspasar los muros de la fortaleza. Y dentro de los muros reinaba él. Su palabra era ley. Su humor dictaba la atmósfera de la casa. Le pregunté por su madre, por su hermano. Ellos también viven bajo sus reglas, dijo con una tristeza infinita. Mi madre aprendió hace mucho a no ver. Mi hermano aprendió a obedecer. El retrato que pintaba era el de un tirano doméstico con una brillante cara pública. Un maestro de la manipulación. Y entonces empezó a hablar del secreto. La palabra salió de sus labios como si quemara. Me contó cómo él la había convencido de que lo que pasaba entre ellos era especial, único, un vínculo que nadie más podría entender. Me hizo sentir culpable. Susurró, las lágrimas cayendo por fin. Me dijo que era yo quien lo provocaba, que si yo no quisiera, no pasaría. Pero yo era una niña a la que le robaron la inocencia y a la que además le cargaron con la responsabilidad de ese robo. La perversión no era solo el acto, era la arquitectura psicológica que construyó a su alrededor, una cárcel de culpa y vergüenza. Escuché durante horas. El sol empezó a bajar, tiñendo de naranja el mármol blanco. La escuché describir una infancia que no fue infancia, una adolescencia que fue un infierno silencioso. Cuando salí de esa casa, el aire de la noche me pareció más denso. El caso ya no era un video viral, tenía un rostro y un dolor tan profundo que amenazaba con ahogarnos a todos.
La rutina del horror. Así la llamó ella. No eran eventos aislados. Era un sistema, un ritual que se repetía. Empezó cuando tenía 13 años, justo cuando su cuerpo empezaba a cambiar. Cuando la niñez daba paso a otra cosa, él también lo notó y lo reclamó como suyo. Camila hablaba con una distancia extraña, como si contara la historia de otra persona. Un mecanismo de defensa que había perfeccionado durante años. Los abusos ocurrían en el silencio de la noche, cuando el resto de la casa dormía, cuando la fachada de la familia perfecta descansaba. Usaba la manipulación como su principal arma. La amenaza venía después, envuelta en seda. Si dices algo, nadie te creerá. La frase era un mantra, una sentencia. Soy un hombre respetado, un benefactor. ¿Y tú? Eres solo una niña confundida. Te acusarán de buscar atención, de querer dinero. Le dibujaba un futuro desolador. Un mundo donde ella sería la villana de la historia. Y luego, el golpe final. El que la mantuvo callada durante 6 años. Destruiré a esta familia y será tu culpa. La amenaza no era contra ella. Era contra su madre, contra su hermano. La convirtió en la guardiana del secreto que la estaba matando. La responsable de mantener unida a la familia que él estaba destrozando por dentro. Era una estrategia diabólica y terriblemente efectiva. Ella describió los detalles con una precisión clínica. Los lugares, las horas, las palabras exactas que él usaba, palabras de un amor retorcido. Eres mi princesa, eres especial, esto es nuestro. Mezclaba el veneno con la miel y la obligaba a beberlo. A veces, después de los abusos, le traía regalos caros, un collar, un viaje, un coche nuevo cuando cumplió los 18. Intentaba comprar su silencio, ponerle un precio a su trauma, pero cada regalo era un recordatorio, una marca, un eslabón más en la cadena que la ataba a él. Yo tomaba notas. Cada detalle era un posible camino a seguir, una posible prueba. Pero eran sus palabras contra las de él, sus recuerdos contra su reputación. El horror no dejaba moratones visibles. No había informes médicos, no había testigos, solo el testimonio de una víctima a la que su agresor había pasado años preparando para que nadie le creyera, incluida ella misma. La entrevista se alargó hasta la noche. La abogada sugirió parar varias veces, pero Camila quería seguir. Era como si abrir esa puerta, después de tanto tiempo, fuera la única forma de no ahogarse. Necesitaba vaciar el veneno, contarlo todo, ponerle nombre a cada demonio. Cuando terminó, un silencio pesado llenó la habitación. Ya no era la niña asustada del principio. En sus ojos había un agotamiento profundo, pero también una chispa de algo nuevo. Determinación. Había sobrevivido a la narración de su propio infierno. Ahora tenía que sobrevivir a la guerra que vendría después. Toda cadena tiene un eslabón débil. Toda presa, una grieta. Para Camila, la grieta se abrió con una palabra: universidad. Por primera vez en su vida, Roberto no pudo controlarlo todo. No podía ponerle un guardia en la puerta del aula. No podía escuchar sus conversaciones en la cafetería. Fue como salir a la superficie después de años bajo el agua. El aire era diferente. La gente era diferente. Vio a sus compañeras hablar con sus padres por teléfono. Las escuchó reír, discutir por tonterías. Vio abrazos en el campus el día de la visita de las familias. Vio normalidad. Y esa normalidad fue un espejo que le devolvió la imagen distorsionada de su propia vida. Empezó a entender que lo suyo no era especial. Era una aberración. Una de sus profesoras de literatura habló un día del poder de la narrativa personal.
de cómo contar la propia historia puede ser un acto de liberación. Esa idea se plantó en su mente. Una semilla. Pero el miedo seguía ahí. La voz de su padre en su cabeza. Nadie te creerá. Será tu culpa. Entonces, vio un folleto en un tablón de anuncios del campus. Servicios de apoyo psicológico. Gratuitos y confidenciales. Tomó una decisión que cambiaría todo. Hizo una llamada. Empezó a ver a una psicóloga a escondidas. Mentía a su padre. Decía que tenía un grupo de estudio. Era la primera vez que le mentía para salvarse a sí misma, no para protegerlo a él. La primera sesión fue un muro de silencio. La segunda, solo lágrimas. En la tercera, empezó a hablar. Fragmentos, retazos de su vida. La psicóloga escuchaba, no juzgaba, no presionaba. Y un día, después de que Camila le contara una de las rutinas del horror, la psicóloga la miró a los ojos y dijo 5 palabras. 5 palabras que desmantelaron 6 años de mentiras. No es tu culpa, Camila. Ella me lo contó con la voz entrecortada. Julián, yo había pasado años creyendo que sí lo era, que había algo malo en mí, que yo lo provocaba. Había aceptado esa culpa como parte de mí. Cuando ella dijo eso, fue como si el suelo dejara de temblar. Esa frase, no es tu culpa, se convirtió en su ancla, su salvavidas. La repitió en su mente una y otra vez, en clase, en el coche de vuelta a la fortaleza de mármol. Por la noche, en su habitación. Era el primer ladrillo de su nueva identidad. Una identidad separada de él, libre de su culpa. Las visitas a la psicóloga continuaron. Cada sesión era un paso más hacia la luz. Empezó a construir una fuerza interior que no sabía que tenía. La semilla que había plantado la profesora de literatura empezó a germinar. La idea de contar su historia ya no era solo una fantasía literaria. Empezaba a aparecer una posibilidad, una necesidad. Aún no sabía cómo ni cuándo, pero sabía que el silencio ya no era una opción. La grieta en la presa se estaba convirtiendo en una fractura, y el agua empezaba a filtrarse con una fuerza imparable. El catalizador no fue un acto de violencia. Fue un acto de sanación. Y eso, para un hombre como Roberto, era la mayor de las traiciones. El poder de Roberto se basaba en el control, y el control se basaba en la información. Tardó semanas, pero finalmente lo descubrió. No sé cómo. Quizá contrató a alguien para seguirla. Quizá puso un rastreador en su coche. O quizá, simplemente, notó el cambio en ella. La chispa de desafío en sus ojos. Una noche, la esperó en la sala. Cuando ella entró, él estaba sentado en la oscuridad, con una sola hoja de papel en la mano. La factura del teléfono, con el número de la consulta de la psicóloga rodeado en rojo. ¿Quién es?, preguntó con una calma aterradora. Camila se quedó helada. El aire se volvió eléctrico. Intentó negarlo. Dijo que era una amiga, pero él sonrió. Una sonrisa sin alegría. Sé que me mientes. Llevas semanas mintiéndome. La confrontación fue brutal. No hubo golpes. La violencia de Roberto era más sutil, más profunda. La llamó ingrata. Traidora. La acusó de conspirar contra él. ¿Le has contado nuestras cosas?, gritó, su voz rompiendo por fin la calma fingida. ¿Has profanado nuestro secreto? Ella, por primera vez, no bajó la mirada, sostenida por esas 5 palabras. No es tu culpa. ¿No era un secreto?, dijo ella. Era un crimen. Fue como echar gasolina al fuego. La rabia de Roberto se desbordó. Le arrebató el teléfono, las llaves del coche, el portátil. Se acabó la universidad,
Se acabaron las amigas. Te quedarás aquí hasta que aprendas a ser agradecida. La encerró en su habitación, no con un candado físico. Eso habría sido demasiado burdo para él. Puso a un guardia en la puerta del pasillo. Le cortó el acceso a Internet. La aisló por completo. Fue su error fatal. Al encerrarla, creyó que recuperaba el control. Pero lo único que hizo fue darle a Camila lo que más necesitaba: tiempo y desesperación. Sola en su habitación, la jaula dorada se convirtió en una celda de verdad. Todas las voces de duda desaparecieron. Solo quedaba la certeza de que él nunca pararía, de que su única salida no era por la puerta, sino a través del fuego. La certeza de que si no hablaba ahora, la silenciaría para siempre. Fue entonces cuando recordó algo: un viejo tablet. Uno que usaba de niña y que había quedado olvidado en el fondo de un armario. No lo había usado en años. Dudaba que funcionara. Esa noche, mientras la casa dormía y el guardia roncaba en el pasillo, lo buscó. Lo encontró bajo una pila de viejos peluches. Lo conectó a un cargador escondido y rezó para que encendiera. La pequeña luz de carga fue el faro en su oscuridad. Supo lo que tenía que hacer. Ya no era una cuestión de si debía hablar, sino de cómo asegurarse de que todo el mundo la escuchara. La noche era un pozo de tinta. El silencio en la casa era denso, sofocante. Camila se sentó en el suelo de su habitación, el tablet en su regazo. La batería marcaba un 15%. No tenía tiempo. Abrió la cámara. Su propio rostro la miró desde la pantalla. Pálido, asustado, pero sus ojos ardían. Por un momento dudó. La voz de su padre volvió a sonar en su cabeza. La amenaza, la culpa, el miedo a la destrucción, a quedarse sola, a no ser creída. Miró a su alrededor, las paredes de su habitación de niña, paredes que habían sido testigos de todo, paredes que guardaban sus gritos silenciosos, y supo que la verdadera destrucción era seguir callando. Respiró hondo y pulsó el botón de grabar. No tenía un guión, solo la verdad, cruda, dolorosa, innegable. Las primeras palabras fueron un susurro. Mi nombre es Camila. Luego, su voz ganó fuerza, como si cada palabra pronunciada la hiciera más real, más poderosa. Contó su historia, fragmentos de una vida robada. No dio todos los detalles. No era necesario. Pintó un retrato con el dolor como pincel, el monstruo que se escondía detrás del benefactor, la cárcel que se escondía detrás del lujo, y entonces la frase final, la que resonaría en toda la ciudad. Apuntó la cámara a una foto enmarcada en su mesita de noche. Una foto de su padre, sonriendo, en una gala benéfica. Y este es el monstruo que todo Tijuana respeta. Fin de la grabación. 12 minutos. 12 minutos que contenían una vida de sufrimiento. Le temblaban las manos. El tablet se conectó a la red Wi-Fi del vecino. Una señal débil, intermitente. Una conexión frágil con el mundo exterior. Abrió la aplicación de una red social. Subió el archivo. El progreso era agónicamente lento. 1%, 5%. Cada segundo era una eternidad. Cada crujido en la casa, un infarto. 20%, 40%. Cerró los ojos. Pensó en la psicóloga. No es tu culpa. Pensó en sus compañeras de la universidad, en su risa libre. 60%, 80%. Pensó en el futuro, un futuro sin él, un futuro que solo era posible si pulsaba ese botón. 95%, 99%. Video publicado. Se quedó mirando la pantalla. Por un instante, no pasó nada. Luego, la primera notificación. Un me gusta.
Un comentario. ¿Esto es real? Luego, 10 notificaciones. 100. Million el video se estaba compartiendo a una velocidad vertiginosa. Su grito silencioso se había convertido en un estruendo digital. Camila apagó el tablet, se acurrucó en un rincón de su habitación y esperó el amanecer. Sabía que cuando el sol saliera, su vida, tal y como la conocía, habría terminado. Y una nueva, incierta y aterradora, estaría a punto de empezar. Había arrojado la piedra. Ahora solo podía esperar las ondas expansivas. Mi primer encuentro con Roberto fue en el territorio neutral de una sala de juntas, en el despacho de sus abogados, un lugar tan estéril como una sala de operaciones. Llegó puntual, impecable en un traje hecho a medida, ni un pelo fuera de lugar. A su lado, no uno, sino 3 abogados, tiburones con maletines de piel. Me sentí como un pez de acuario en un tanque de orcas. Roberto me tendió la mano, firme, seca. Sus ojos eran fríos, calculadores. No había ni rastro de pánico, ni de ira, solo una calma inquietante. Se sentó, cruzó las piernas y esperó a que yo hablara. Era una jugada de poder. Dejar que el otro mostrara sus cartas primero. No piqué el anzuelo. Su hija ha hecho unas acusaciones muy graves, dije sin rodeos. Él asintió lentamente, como un profesor escuchando a un alumno mediocre. Mi hija, detective Soto, está pasando por un momento muy difícil, dijo. Su voz era grave, modulada. La voz de un hombre acostumbrado a ser escuchado. Es una chica muy impresionable. Siempre lo ha sido. Y me temo que ha caído bajo una mala influencia. ¿Una mala influencia?, repetí. Un supuesto psicólogo. Gentuza que se aprovecha de jóvenes vulnerables para sacarles dinero o llenarles la cabeza de ideas peligrosas. Estaba dibujando su contranarrativa, con trazos firmes y seguros. Camila no era una víctima. Era una marioneta. Él no era un agresor. Era un padre preocupado. El video, señor Roberto, empecé a decir. Me interrumpió uno de los tiburones. Ese video es una calumnia, una actuación desesperada de una joven inestable que busca atención y, posiblemente, dinero. La palabra dinero quedó flotando en el aire. Era su principal línea de defensa. La codicia, el chantaje. Mi hija siempre ha tenido todo lo que ha querido, continuó Roberto. Pero a veces, el dinero no es suficiente. Algunos hijos desarrollan un resentimiento incomprensible, una especie de complejo de Edipo retorcido. Usaba términos psicológicos con una facilidad pasmosa. Estaba preparado, muy bien asesorado. Le hemos ofrecido ayuda profesional, la mejor, pero se niega. Prefiere este circo mediático. Su actuación era magistral. Cualquiera que no hubiera visto el dolor en los ojos de Camila se lo habría creído. El padre dolido, la víctima de una hija descarriada. Me mantuve impasible. Necesitaremos su declaración formal y acceso a la casa, a los registros. El abogado principal sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Por supuesto, detective. Cooperaremos plenamente con la investigación. No tenemos nada que ocultar. La entrevista terminó. Duró menos de 30 minutos. Salí de ese despacho con un sabor amargo en la boca. El público tenía a su culpable. Las redes sociales ya habían dictado sentencia. Pero yo necesitaba pruebas, pruebas tangibles. Hechos que pudieran resistir el ataque de 3 tiburones y la fortuna de un hombre que podía comprar la verdad que más le conviniera. ¿Cómo encontrar evidencias de crímenes que ocurrieron hace años, sin dejar más rastro que el dolor en los ojos de una joven? La guerra no se libraría en la opinión pública. Se libraría en los detalles.
en las grietas de esa fachada perfecta que Roberto había construido durante toda una vida. Y mi trabajo era encontrar un martillo lo suficientemente grande como para romperla. Empecé a cavar en el pasado de Roberto. Es lo que hago. Levanto alfombras. Miro debajo de las piedras. La superficie era impoluta. Donaciones a hospitales. Patrocinio de equipos deportivos infantiles. Premios de la Cámara de Comercio. Un ciudadano modelo. Pero el poder y el control no nacen de la nada. Son un apetito que crece con el tiempo. Hablé con antiguos socios comerciales, gente que había dejado sus empresas hacía años. Al principio, solo buenas palabras. Un hombre brillante. Un visionario. Pero con un poco de paciencia y mucho café, empezaron a surgir los matices. Exigente, dijo uno. Perfeccionista hasta la obsesión. No toleraba el más mínimo error, confesó otro. Todo tenía que ser a su manera. O te ibas. No encontré nada ilegal, nada turbio en los negocios. Pero sí un patrón de control absoluto. Una necesidad patológica de dominar cada aspecto de su entorno. Sus empresas funcionaban como un ejército. Él era el general. Sus órdenes no se discutían, se ejecutaban. La lealtad era la máxima virtud, la disidencia el máximo pecado. Luego, busqué en su vida personal. Exnovias de su juventud, amigos de la universidad que ya no lo eran. De nuevo, la misma historia. Al principio, un hombre encantador, carismático, magnético. Pero poco a poco, la sombra del control aparecía. Los celos, la posesividad, la necesidad de aislar a su pareja de sus amigos, de su familia, de crear un mundo de dos personas donde solo sus reglas importaban. Una de sus exnovias, ahora una mujer de 50 y tantos que vivía en otra ciudad, me lo resumió. Salir con Roberto era como vivir en una jaula de oro, me dijo por teléfono. Era preciosa, pero seguía siendo una jaula. Me asfixié. Y cuando quise salir, intentó destruirme. Mi reputación, mis amistades. Por suerte, no teníamos hijos ni un imperio juntos. Pude escapar. Las piezas empezaban a encajar. Su familia no era una excepción. Era la culminación de su ideología. El territorio definitivo a conquistar. Su castillo. Su reino. Donde él era el rey absoluto. Encontré a un antiguo jardinero de la finca familiar, un hombre mayor, ya jubilado. Al principio, no quería hablar. El miedo a Roberto seguía presente, incluso después de años. Le garanticé el anonimato. Me contó pequeñas cosas, como Roberto cronometraba el tiempo que tardaba en podar los rosales. Cómo una vez lo despidió durante una semana porque una hoja seca había caído en la piscina. Era un hombre duro, señor, me dijo. Todo tenía que ser perfecto, impecable, incluida su familia. Parecían muñecos de porcelana en una vitrina, hermosos pero frágiles, y aterraba que se rompieran. Muñecos de porcelana. La imagen se me quedó grabada. Un día, revisando viejos periódicos locales, encontré una entrevista que le hicieron a Roberto 10 años atrás. El periodista le preguntaba por el secreto de su éxito. Y él, con su sonrisa de filántropo, respondió algo que me heló la sangre. Dijo, «El secreto es simple. Construyes tu mundo y luego estableces tus propias leyes. Y te aseguras de que todos las cumplan». No hablaba de sus empresas, hablaba de su vida. Y en su mundo, en su familia, había una ley no escrita que yo empezaba a comprender. Una que un antiguo empleado, despedido por una nimiedad, se atrevió a susurrarme. Esta familia es mía, y sus reglas las pongo yo. Esa era su verdadera Biblia, el mandamiento que regía la fortaleza de mármol. Y Camila no solo había roto una regla.
Había cometido una herejía. Había desafiado al Dios de su propio universo. El siguiente golpe para Camila no vino de su padre. Vino de su propia sangre. 2 días después de mi entrevista con Roberto, su familia emitió un comunicado oficial, leído por el mismo abogado que me había sonreído en la sala de juntas. Estaban todos allí, la madre, el hermano mayor, flanqueando a Roberto, que mantenía una expresión de solemne dolor. Era una obra de teatro perfectamente coreografiada. El comunicado era una daga directa al corazón de Camila. La madre, con la voz temblorosa pero firme, leyó el texto. Acusaban a Camila de mentir, de ser una joven confundida y manipulable, de sufrir problemas emocionales que la llevaban a crear fantasías destructivas. Hablaron de su inmensa gratitud hacia el padre y esposo maravilloso que era Roberto. Y terminaron con una frase que fue una sentencia de muerte social. Le pedimos a nuestra amada hija y hermana que busque la ayuda que necesita y deje de dañar a la familia que tanto la quiere. La llamaban mentirosa, loca, y todo, bajo el manto de un falso amor y preocupación. Fue un movimiento brillante y cruel. Ahora no era solo la palabra de Camila contra la de su padre. Era la palabra de Camila contra la de toda su familia. La dejaron completamente sola. Una isla en medio de una tormenta que ellos mismos habían ayudado a crear. Vi el comunicado en las noticias de la noche. Vi el rostro de la madre. Una máscara de tristeza bien ensayada. Vi al hermano, con la mirada perdida en el suelo. Un soldado cumpliendo órdenes. Me pregunté qué pasaría por sus cabezas, si realmente creían en lo que decían, o si el miedo y la dependencia eran más fuertes que la verdad. El poder de Roberto no era solo económico, era emocional. Había construido un sistema de lealtades basado en la dependencia. Su esposa dependía de su estatus social, de su dinero. Su hijo trabajaba en una de sus empresas. Su futuro dependía de la aprobación paterna. Oponerse a él no era solo una deslealtad familiar, era un suicidio financiero y social. Llamé a la abogada de la ONG que ayudaba a Camila. Me dijo que estaba devastada. Era el golpe que más temía. Esperaba la negación de su padre. Pero la traición de su madre y su hermano, eso era un dolor diferente, más profundo. La guerra se había recrudecido. La opinión pública, antes mayoritariamente a favor de Camila, empezó a dividirse. Los comentarios en las redes sociales se volvieron más crueles. Si ni su propia madre le cree. Vaya familia, la hija loca y los otros intentando salvar los muebles. El ejército de abogados de Roberto había ganado una batalla crucial. Habían aislado a la testigo principal. La habían convertido en una paria dentro de su propia estirpe. Ahora, Camila no solo luchaba contra su agresor. Luchaba contra el fantasma de la familia que había perdido para siempre. Mi trabajo se volvía cada vez más cuesta arriba. Necesitaba algo más que su testimonio. Necesitaba una prueba irrefutable. Una grieta en el muro de silencio que la familia había levantado alrededor de Roberto. Porque ahora, él no era solo un padre acusado. Era un hombre defendido por los suyos. Un mártir familiar. Y no hay nada más difícil de derribar que un santo construido sobre la mentira y el miedo. Mi investigación se convirtió en una cacería de fantasmas. En los casos normales, tienes un crimen y buscas a un culpable. Aquí, tenía a un culpable señalado y buscaba las huellas del crimen. Huellas borradas por el tiempo, el miedo y el poder. Empecé por el personal de la casa. Una tarea casi imposible.
Roberto cambiaba de empleados con frecuencia, un síntoma más de su necesidad de control y su paranoia. Los que encontraba o bien no habían visto nada, o bien tenían demasiado miedo para hablar. Un gran jefe, decían, con los ojos clavados en el suelo. Muy generoso, murmuraban, antes de cerrar la puerta. Les ofrecía anonimato, protección. Pero el miedo a Roberto era más fuerte que su confianza en mí. Él no era solo un ex jefe, era una sombra que se cernía sobre toda la ciudad. Podía destruir sus vidas con una sola llamada. Y ellos lo sabían. Pasé semanas persiguiendo pistas falsas, entrevistando a docenas de personas, maestros de la escuela primaria de Camila, entrenadores del club de tenis, padres de sus antiguas amigas. Todos pintaban el mismo cuadro, una familia reservada, un padre protector. Nadie recordaba nada extraño, o nadie quería recordarlo. La frustración era mi desayuno de cada día. Me sentaba en mi oficina, rodeado de notas y fotos. El rostro sonriente de Roberto en las revistas. El rostro atormentado de Camila en mi memoria. Dos realidades opuestas, y ningún puente entre ellas. El caso se estaba enfriando. La atención mediática se desviaba hacia otros escándalos. El equipo de Roberto estaba ganando la guerra de desgaste. Solo era cuestión de tiempo que la fiscalía archivara el caso por falta de pruebas. Una noche, frustrado, volví a revisar la primera entrevista con Camila. Cada palabra, cada pausa. Mencionó de pasada a una niñera, una mujer llamada Elena. La cuidó cuando era pequeña, antes de que todo empezara. Pero se fue de forma abrupta. Camila no recordaba por qué. Era un hilo delgado, casi invisible, pero era lo único que tenía. Encontrar a Elena fue un infierno. Había cambiado de nombre al casarse. Se había mudado varias veces. Después de una semana de búsqueda en registros y bases de datos, di con una dirección, en un barrio humilde al otro lado de la ciudad. Fui sin avisar. Una mujer de unos 60 años me abrió la puerta. Cuando mencioné el nombre de Roberto, su rostro se convirtió en una máscara de miedo. Intentó cerrar la puerta. Puse el pie. «Solo 5 minutos», le supliqué. «Nadie sabrá que hemos hablado». Dudó. Miró a ambos lados de la calle, como si Roberto pudiera materializarse en la esquina. Finalmente, me dejó pasar. Habló en susurros. Me dijo que había trabajado para la familia durante 5 años. Adoraba a Camila. «Era una luz», dijo. Pero Roberto, ese hombre tenía una oscuridad dentro, confesó. No vio ningún abuso, pero sentía algo, una tensión, una posesividad extraña de él hacia la niña. Demasiado cercano, dijo, buscando la palabra. La despidió de un día para otro. La razón oficial: había roto un jarrón caro. La razón real, según ella: un día encontró a Roberto en la habitación de Camila, que entonces tenía 12 años, mientras ella dormía. Él solo estaba allí, mirándola en la oscuridad. Cuando Elena encendió la luz, él se sobresaltó. Su mirada fue de una furia helada. Al día siguiente, estaba en la calle. Le dio una indemnización generosa y una advertencia: si hablas de lo que sea que creas haber visto, me aseguraré de que no vuelvas a trabajar en esta ciudad. Elena había guardado silencio durante más de una década. No era la prueba definitiva, no era la pistola humeante, pero era la primera grieta en el muro. La primera voz, además de la de Camila, que hablaba de la oscuridad detrás de la fachada. Era algo. Era un comienzo. Mientras yo buscaba pruebas en las sombras, los abogados de Roberto libraban su guerra bajo los focos.
iniciaron una campaña de desprestigio contra Camila que fue brutal y metódica. Empezaron a filtrar información a tabloides y blogs afines. Supuestos diarios de adolescencia de Camila, probablemente falsificados, donde hablaba de chicos y de sentirse incomprendida. Los presentaban como prueba de su inestabilidad emocional y su tendencia a la fantasía. Filtraron sus notas de la universidad. Tenía una nota baja en una asignatura. La convirtieron en la prueba de que era una mala estudiante, perezosa, buscando una salida fácil. Sacaron a la luz una relación que tuvo con un chico en el campus. Lo pintaron como un romance tórrido y promiscuo. Publicaron fotos suyas, sacadas de sus propias redes sociales, en una fiesta, con un vaso en la mano. El titular: La vida desenfrenada de la joven que acusa a su padre. Cada pieza de información, por inocente que fuera, era retorcida, magnificada y usada como un arma. Estaban desmantelando su credibilidad pieza por pieza. La estaban convirtiendo de víctima a villana. De una joven valiente a una chica problemática y mentirosa. Mi trabajo se volvió una pesadilla. Cada persona que entrevistaba podía ser un topo. Cada pregunta que hacía podía ser tergiversada y publicada al día siguiente. Los medios de comunicación acampaban frente a mi oficina, frente a la casa donde se alojaba Camila. La presión era asfixiante. El caso se había convertido en un reality show, y nosotros éramos los protagonistas involuntarios. El equipo de Roberto no solo atacaba a Camila, también me atacaban a mí. Empezaron a circular rumores sobre mi pasado, casos antiguos que se reinterpretaban, insinuaciones sobre mis métodos. Intentaban pintarme como un detective sin escrúpulos, manipulado por una joven vengativa. Era una estrategia de tierra quemada. Si no puedes refutar la acusación, destruye al acusador y a cualquiera que lo apoye. Veía a Camila marchitarse bajo la presión. La fuerza que había visto en ella se desvanecía. El acoso era incesante. Su teléfono se llenaba de mensajes de odio y amenazas. La gente la insultaba por la calle. La heroína viral se estaba convirtiendo en la apestada de la ciudad. Quizá mi padre tenía razón, me dijo un día, con la voz rota. Quizá debí quedarme callada. Era la primera vez que la oía dudar. La campaña de Roberto estaba funcionando. Estaba llegando a ella. Estaba metiéndose de nuevo en su cabeza. No lo tenía, le dije con más convicción de la que sentía. Estás haciendo lo correcto. Solo tenemos que aguantar. Pero yo también sentía el peso. Estaba luchando contra un enemigo con recursos ilimitados y sin ningún tipo de moral. Una noche, volví a la casa de los padres de Camila. La familia se había mudado a un hotel para evitar a la prensa. Tenía una orden judicial para registrar la habitación de Camila. Buscaba algo, cualquier cosa, un diario, una carta, algo que corroborara su historia. La habitación estaba intacta, tal y como la había dejado la noche que grabó el video. Era un santuario de su infancia perdida. Peluches, pósters de bandas juveniles, y bajo el doble fondo de un cajón de joyas, lo encontré. Un pequeño cuaderno de tapa rosa, un diario, el de verdad, no el que los abogados habían filtrado. Las páginas estaban llenas de una caligrafía infantil. Dibujos, poemas y frases. Frases que contaban una historia de miedo y confusión. Papá dice que soy su princesa, pero a veces sus abrazos duelen. Hoy mamá nos ha oído discutir. Se ha encerrado en su cuarto. No quiero que vuelva a ser de noche. No era una confesión explícita. Era el SOS de una niña que no entendía lo que le estaba pasando, pero que sabía que estaba mal. Tenía la segunda pieza. La voz de la niñera.
y el eco de la voz de una niña en un diario olvidado. Todavía no era suficiente para una condena, pero era suficiente para llevar la guerra al siguiente campo de batalla, el tribunal. El día del juicio, el juzgado era un circo. Cámaras, periodistas, curiosos. Todos querían un asiento en primera fila para el final del drama. Roberto llegó con su séquito de abogados, con su traje impecable y su aire de mártir. Su esposa e hijo, sentados en la primera fila, con rostros compungidos. La imagen de una familia unida contra una amenaza externa. Camila entró por una puerta lateral, escoltada. Estaba pálida, pero erguida. Sus ojos se cruzaron con los de su padre por un instante. Él la miró con desprecio. Ella le sostuvo la mirada. La batalla final había comenzado. Los abogados de Roberto intentaron desestimar el caso. Hablaron de falta de pruebas, de la inestabilidad de la acusadora, de una conspiración para extorsionarlo. El juez los escuchó pacientemente y denegó la moción. El juicio seguía. El primer testigo fue Camila. Subió al estrado y contó su historia de nuevo. Pero esta vez no era en un video tembloroso. Era bajo juramento. Frente a un juez, frente a su padre. Habló durante horas, con una calma y una precisión que dejaron la sala en silencio. Los abogados de Roberto la sometieron a un contrainterrogatorio brutal. Sacaron las fotos, los rumores, las notas bajas. Intentaron hacerla parecer una mentirosa, una prostituta, una fracasada. Pero ella no se rompió. A cada pregunta retorcida, respondía con la simple verdad. Sí, salí con un chico. Eso no le da derecho a mi padre a abusar de mí. Sí, saqué una mala nota. Estaba muy deprimida porque mi padre me hacía daño. Cada intento de desacreditarla regresaba como un boomerang, señalándolo nuevamente a él. Luego llegó el turno de nuestros testigos. La psicóloga, que habló de un trauma compatible con experiencias difíciles y prolongadas. Y Elena, la niñera, subió al estrado temblando. La escena en la habitación, la mirada de Roberto, la amenaza. La defensa intentó desacreditarla. La llamó una empleada resentida. Pero su testimonio era creíble, genuino. Y entonces presenté el diario, el cuaderno rosa. Leí algunos de los pasajes en voz alta. La voz de una niña llenando el silencio del tribunal. A veces sus abrazos duelen. Vi a la madre de Camila cerrar los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. La primera grieta visible en la pared familiar. Pero la estocada final vino de donde menos lo esperaba. El hermano de Camila, llamado a declarar por la defensa, para que corroborara la historia de la familia. Subió al estrado. Evitaba la mirada de todos. El abogado de su padre le hizo preguntas sencillas sobre lo buena que era su familia, sobre lo mucho que Roberto quería a sus hijos. El hermano respondía con monosílabos. Sí. No. Entonces, el fiscal le hizo una sola pregunta. ¿Alguna vez sospechó que algo no estaba bien en el trato de su padre hacia su hermana? Silencio. Un silencio que se podía cortar con un cuchillo. El abogado de Roberto se levantó para objetar, pero el hermano levantó la mano. Miró a su padre por primera vez en todo el juicio. Luego miró a Camila y dijo con la voz rota, «Sí». Un murmullo recorrió la sala. Roberto se puso pálido. La máscara perfecta finalmente se resquebrajó. El castillo de naipes se derrumbó con una sola palabra. El veredicto llegó al día siguiente. Culpable. De todos los cargos. Roberto no mostró ninguna emoción. Se quedó mirando al frente como una estatua de piedra. Los policías se acercaron. Le pusieron las esposas. El sonido del metal cerrándose fue el único ruido en la sala.
Cuando se lo llevaron, pasó junto a su esposa. Ella no lo miró. Pasó junto a su hijo. Él tenía la cabeza entre las manos. El imperio se había derrumbado. La familia perfecta estaba en ruinas. La verdad tiene un precio, y a veces es un precio muy alto. La condena de Roberto fue una victoria para la justicia. Pero fue una hecatombe para todos los implicados. Su imperio empresarial se desmoronó. Los socios le dieron la espalda. Las acciones se desplomaron. La familia se desintegró. La madre pidió el divorcio. El hermano se fue de la ciudad, incapaz de soportar la carga de su testimonio y la ira de su padre. Las ruinas eran totales. Y Camila se convirtió en un símbolo, el rostro de la lucha contra el abuso silencioso. Recibía cartas de todo el país, mujeres y hombres que, gracias a ella, se atrevían a contar sus propias historias. Su voz había encendido otras voces, pero la fama era una nueva jaula. No podía caminar por la calle sin ser reconocida. Algunos la aclamaban como una heroína. Otros la insultaban, la llamaban destructora de familias. El odio de los que defendían la santidad del hogar por encima de todo era feroz. La vi por última vez unos meses después del juicio, en un café anónimo, lejos del centro. Iba a mudarse, a empezar de nuevo en otro lugar, con otro nombre. Gané, Julián, me dijo removiendo su café. Pero a veces no se siente como una victoria. Salvaste tu vida, Camila, le respondí, y probablemente la de muchas otras. Ella sonrió, una sonrisa cansada, pero real. La psicóloga dice que tengo un largo camino por delante, confesó. Aprender a confiar, aprender a vivir sin miedo, aprender a ser normal. Hablamos un rato más, de cosas triviales, del tiempo, de libros. Por primera vez, no hablamos de su padre, no hablamos del caso, hablamos del futuro. Un futuro que, por primera vez, le pertenecía. Cuando nos despedimos, me dio un abrazo. Gracias, Julián, por creerme cuando nadie más lo hacía. La vi alejarse por la calle, mezclándose con la multitud. Una joven anónima, libre y llena de cicatrices. El caso se cerró oficialmente. Los papeles se archivaron. Pero para mí, nunca se cerró del todo. Pienso en Camila a menudo. Espero que haya encontrado su paz. Pienso en su madre y su hermano, atrapados en los escombros de una vida de mentiras. Y pienso en Roberto, en su celda, consumido por un poder que lo devoró a él mismo. Cada caso deja una cicatriz, sí. Pero este dejó un incendio que purgó, que destruyó, y que entre las cenizas dejó crecer algo nuevo, la esperanza. Soy Julián Soto, y hay archivos que nunca deberían cerrarse.